Muy buenas tardes, hermanos. El Dios del cielo los colme de lluvias de bendición. El Señor hoy se va a manifestar porque Él así lo ha prometido. Por medio de la profecía, a través de sueños, a través de visiones, nos ha dado muchísimas experiencias. Gracias a Él, gracias a su misericordia, gracias a que Él nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha sanado, nos ha protegido. Aquí estamos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito nuestro Señor. Alabanzas al Rey de poder. Nuestro Dios que vive, que cumple. Gracias, oh Dios. Y gracias, hermana María Luisa, por enseñarnos a amar a Dios. Gracias a usted, hermana. Sabemos que nuestro Dios vive, habla, se manifiesta, reparte los dones espirituales, la profecía. Nuestras vidas han cambiado, nuestros hogares se han sido transformados, nuestras comunidades están siendo transformadas, las ciudades están siendo transformadas. Y es por eso que los gobernantes, nuestros gobernantes, esos gobernantes puestos por Dios, quieren hacer un reconocimiento. Cada día descubren, conocen la labor de nuestra hermana María Luisa, la labor de la iglesia, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hay muchos hermanos trabajando en la oficina del señor alcalde, el señor Eric Adams, quien hoy nos honra con su visita. Bienvenido. Bienvenido, Mayor Adams. Welcome to the Church of God Ministry of Jesus Christ International. You are very welcome. We know about your faith. We know about your faith and the experience that you have been sharing with us. Because él nos ha compartido que también desde muy pequeño fue Dios mismo quien le enseñó y le mostró que él iba a ser el alcalde de esta maravillosa ciudad. Bendito Dios. Así ha sido. Así que él es conocedor de la misericordia y la palabra divina. Y hoy ha querido honrarnos con su visita y honrar a nuestra hermana María Luisa con un reconocimiento de su parte. Así que invito tanto al alcalde Eric Adams y a nuestra hermana María Luisa a la tarima para poder hacer entrega del reconocimiento. Good afternoon. Buenas tardes. As I sit here overwhelmed with this beautiful display of our Lord and Savior, Estando aquí profundamente conmovido por esta manifestación de nuestro Señor y Salvador, I have had many titles. he tenido muchos títulos, hermana. I've been a police officer, He sido oficial de policía, a captain, capitán, a state senator, senador estatal, a borough president, presidente de un distrito and now the mayor. y ahora soy el alcalde. The only title that was important to me El único título que para mí fue importante is that I'm a Christian. es que soy cristiano. God's first. Dios ante todo. And God has shown me Y Dios me ha mostrado that you can take a broken person que se puede tomar a una persona quebrantada and make him whole. y restaurarla por completo. I am dyslexic. Yo soy disléxico, I have been rejected as a child, fui rechazado en mi infancia, but only God can allow me to be elected to be the mayor of the most important city on the globe. pero solo Dios me pudo permitir ser elegido para ser el alcalde de la ciudad más importante del mundo. And I see here today Y lo que veo hoy aquí
that God is working through Sister Maria Luisa. Es que Dios está obrando por medio de nuestra hermana María Luisa. Her love and commitment Su amor y compromiso is inspiring so many. están inspirando a And multitudes. somewhere in this audience, Y en algún lugar de esta audiencia, Sister Maria, there is a broken child named Eric. hermana María Luisa, hay un niño que sufre llamado Eric. And you are lifting him up. Y usted lo está edificando. You are lifting his family up. Usted está edificando a su familia. You are inspiring him. Lo está inspirando. And one day, Y un día they're going to sit on this stage se sentará en este escenario and they're going to say, because of God and the disciples of God, y dirá que gracias a Dios y los discípulos de Dios they can reach their full potential. ha podido alcanzar su máximo potencial. It has been great women like you Han sido mujeres grandiosas como usted that have inspired young men like me. que han inspirado a jóvenes como un día fui yo. And I cannot thank you enough. Y no tengo palabras suficientes para agradecerle. So on behalf of the people of the city of New York, Así que en nombre del pueblo de la ciudad de Nueva York, I thank you for the hundreds of thousands of lives you have touched. le agradezco por las cientos de miles de vidas que usted ha impactado. And God is still in charge. Y Dios sigue al mando. God is still in charge. Dios sigue al mando. Congratulations and thank you so much. Felicitaciones y muchísimas gracias. Todo esto ha sido promesa del Dios de la gloria, del Dios de los cielos, del Dios que habla, del Dios que cumple. Gloria a nuestro Dios. Gracias, Señor, por dejarnos una mujer tan especial en nuestras vidas. Todo a Cristo yo me debo, ¿de acuerdo, hermanos? Y el Señor Jesucristo está en nuestra hermana María Luisa, gloria a Dios. Bendito su nombre. Hermana María Luisa, queremos darle a conocer que acá estamos presentes las iglesias de New Jersey, también iglesias de Nueva York. Primero, un saludo a los supervisores generales y administradores de la oficina de la iglesia en los Estados Unidos, el hermano Oscar Carrillo y la hermana Perla Moreno. Bienvenidos, si se ponen de pie, por favor, para saludar. También los acompañan sus hijos, la hermana Valerie y el hermano Samuel. Bienvenidos. El hermano Humberto Romero, esposo de nuestra hermana María Luisa. Bienvenido, hermano. Qué bueno volverlo a tener aquí en Nueva York. Y también la hermana Jimena Bosa. Bienvenida, hermana. Vamos a saludar a las iglesias de New Jersey una por una. La iglesia de Bergenfield. Un saludo cordial y afectuoso desde la iglesia de Bergenfield de Nueva Jersey. ¿Dónde están los hermanos de Clifton? Un cordial y afectuoso saludo de parte de la iglesia de Clifton, Nueva Jersey. Los hermanos de la iglesia de Dover. Un cordial saludo y muy afectuoso de todos los hermanos aquí en Dover, Nueva Jersey. Ahora los hermanos de Elizabeth, New Jersey. Hermana María Luisa, un saludo muy especial de parte de la iglesia de Elizabeth, New Jersey. Eatontown, es reciente en Elizabeth. ¿Dónde están los de Eatontown? Bienvenidos, hermanos. Oh, está grande la iglesia. La iglesia de North Bergen. Hermanos, un efusivo y caluroso saludo a los hermanos de la iglesia de North Bergen, New Jersey. La iglesia de Plainfield. ¿Dónde están los de Plainfield? Un saludo muy cordial y afectuoso de todos los hermanos aquí en New Jersey. La iglesia de Flushing. ¿Dónde están los hermanos de Flushing? Un saludo muy cordial y afectuoso de todos los hermanos desde la iglesia de Flushing, New York.
La iglesia de Nesconset. Hermana María Luisa, la iglesia de Nesconset, Nueva York, se siente muy feliz con su visita. Nuestro corazón se siente muy contento y muy regocijado. Los hermanos de Manhattan. Un saludo muy cordial y afectuoso de todos los hermanos de Manhattan. La iglesia de Riverhead. Bienvenida, hermana, y hoy aquí la iglesia de Riverhead reunida le manda un cordial saludo porque nosotros la amamos en el Señor. La iglesia de Uniondale, también en Long Island. Hermana María Luisa, bienvenida a Nueva York. Nuestros corazones rebosan de alegría con su visita, hermana. El noreste de los Estados Unidos está de júbilo con su venida. Desde Uniondale, Nueva York, le queremos decir gracias, hermana María Luisa, por su entrega, su amor y su dedicación al Evangelio. Y ahora la iglesia de White Plains. Un saludo cordial y afectuoso de todos los hermanos de White Plains, Nueva York. ¿Me hizo falta alguna iglesia? Oh, Broadway, la iglesia de Broadway, ¿dónde se encuentra? Amada hermana María Luisa, desde la iglesia de Broadway, Nueva York, queremos expresarle un cariñoso saludo. We want to extend a warm welcome from all of the brothers and sisters here in the English service in Broadway, New York. María Luisa, bienvenida a Nueva York. La amamos en el Señor. Bueno, hermanos, que la gloria y la alabanza sea para nuestro Rey. Vamos a estar de pie, hermanos, vamos a orarle al Señor, orémosle a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a estar atentos, muy pendientes de su enseñanza y que haga de nuestro corazón ese lugar donde guardemos su enseñanza. Oremos. Bendito Padre grande, bendito Señor de la gloria. Nos sentimos muy alegres, oh Dios, muy alegres, muy privilegiados de que tú nos hayas mirado, Señor, en medio de los miles, de los millones de seres humanos. Tú nos estás dando esta maravillosa oportunidad, Señor, de podernos acercar a ti, de poder conocer tus caminos, tus sendas, tus veredas, tu obra grande, gloriosa, maravillosa, poder escucharte a través del Espíritu Santo, Señor, ver el cumplimiento fiel de tus palabras. Gracias, amado Rey, gracias, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, a estar muy alegres y que nuestro corazón se abra, Señor, para que tú deposites, Señor, tu buena palabra, tu buena semilla sea depositada en nuestro corazón y que nuestro corazón sea esa buena tierra que da fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Bendice, Señor, seas tú acompañándonos, Dios, sea tu compañía, sea tu presencia, sea la manifestación de tu Espíritu Santo hoy en medio de nosotros, Señor. Acompáñanos, Señor. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos en el nombre grande, en el nombre de tu Hijo nuestro, Señor Jesucristo. Amén. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Que toda la gloria, que toda la alabanza sea para nuestro Rey. Y nosotros hemos podido disfrutar de esa bendición hermosa, de escuchar esa tierna voz de Dios en la boca del Espíritu Santo a través del don de la profecía. Bendito y alabado sea nuestro Rey. Gloria a nuestro Dios. Les invito a estar de pie, hermanos. Vamos a cantar, a seguir cantando, alabando, engrandeciendo a nuestro Dios. Vamos a cantar el coro número 127, que tiene como título Abogado tenemos en Cristo, coro número 127.
Grande eres, Señor, grande, fuerte, maravilloso. Gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Dios. Bueno, hermanos, los dejo en compañía, como decía la hermana Valerie, la mujer más importante sobre la tierra. Gloria a nuestro Dios. Bienvenida, hermana. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas de aquí, de esta zona de Nueva York y New Jersey. Que mi Dios les bendiga a todos grandemente. No saben la alegría que me da estar aquí frente a ustedes, porque ya que es imposible estar tan cerquita de cada uno para darle la mano, es imposible. Que mi Dios los bendiga. Yo los amo con todo mi corazón. Siempre estoy pidiéndole al Señor en mis oraciones, todos los días en mis oraciones es orar y pedir por la iglesia del Señor, por la iglesia que nuestro Dios está formando. Esa es mi petición, que el Señor bendiga a su congregación. Así que un saludo con todo mi cariño y estoy muy feliz aquí con ustedes. Y también saludo con mucho cariño a todos los hermanos, las hermanas, a todas las iglesias, pues de los 170 países hoy, 140, 170 países donde ya Dios ha permitido que un corazón o 2 corazones o 10 corazones estén escuchando la palabra de nuestro Dios, estén conociendo que existe un Dios real. Así que un saludo para todos ustedes también y que mi Dios me los bendiga siempre. Y vamos a dar aquí inicio y vamos a abrir la Biblia en Primera de Pedro, los que tienen Biblia. Bueno, ahora como ya las personas usan el teléfono, usan el iPad, bueno. Sin embargo, yo les aconsejo que cuando ustedes deseen leer la Biblia para estudiar, para profundizar doctrina, para aprender la doctrina, cuando ustedes lean la Biblia, es muy bueno leerla en papel, físicamente la Biblia, porque en el teléfono no es lo mismo. No es lo mismo que uno esté leyendo y esté uno meditando y tratando de analizar y de entender en profundidad esos escritos. Uno los entiende mejor así, porque entonces yo estoy aquí leyendo y tengo que volverme aquí atrás para leer a los versos de atrás, o de pronto tengo que rápido venir aquí a Isaías o rápido venir a Salmos. Entonces me es más fácil con la Biblia que no con el celular, porque se me va la idea, se me va la imagen que Dios me está revelando. Entonces yo tengo que leer aquí y a pasar aquí rápido o pasar para aquí. Entonces es muy bueno usar la Biblia en papel para estudiarla. Ya aquí en la iglesia, en la congregación, sí ya pues pueden usar el teléfono porque es más cómodo para cargarlo. Bueno, esos son consejos, no son cosas que yo les voy a imponer, no es obligación, sino es un consejo si usted quiere aprender doctrina. La meditación así en escrito es más bonita. Bueno, y más profunda. En Primera de Pedro 4, verso 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Dice que nosotros también debemos padecer en nuestra carne para ganarnos la vida eterna. Porque dice que el Señor Jesús, que padeció en su carne, triunfó y Él terminó con el pecado. Había esclavitud. Ahora que cantamos ese coro que dice que estábamos esclavos, que el Señor nos sacó de la esclavitud. Éramos siervos o esclavos del pecado.
Y el Señor Jesucristo pues nos libertó. Y aquí dice que nosotros pues también tenemos que padecer en nuestra carne para poder tener triunfo en nuestra vida espiritual. En el verso 2 dice que para no vivir el tiempo que resta en la carne, dice, haciendo el pecado, que nosotros ya estamos conociendo a nuestro Dios, conociendo sus caminos, por lo tanto debemos sacrificarnos y abandonar el pecado que es una tendencia que produce placer a nuestra carne, porque realmente el pecado produce placer a la carne y por eso la carne se debilita y hace el pecado. Pero él dice, ustedes sacrifíquense, así como yo he padecido, ustedes también. Sacrifiquen su carne y agraden a Dios. Entonces eso es lo que nosotros estamos aprendiendo y nos estamos esforzando para sacrificar nuestra carne y agradar a nuestro Dios, porque queremos estar allá en la vida eterna disfrutando con el Señor Jesucristo. Ese es nuestro deseo. Entonces, por eso dice que cuando la persona se sacrifica en su carne, dice que ya no va a vivir, en el verso 2, que ya no va a vivir ese tiempo que resta en su carne o en su pecado, conforme a las concupiscencias de los hombres, porque el mundo está lleno de maldad, de pecado, de concupiscencia, de todo aquello. Dice que el mundo está plagado de todas estas cosas, sino que nosotros tenemos que vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. El 3, entonces nos aconseja el apóstol, baste ya es suficiente. Ese pasado, cuando vivían en el pasado haciendo pecado, dice basta, ya no hay que vivir el pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, que andaban también en lascivia. Dice que los gentiles, aquí estaba el apóstol Pedro predicándole a los judíos. Y aquí entonces en este verso el apóstol dice que los gentiles vivían en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Los gentiles eran todo el resto de naciones que no pertenecían al pueblo de Israel. Y por supuesto que ellos andaban en toda esa clase de pecado. Si nosotros vamos a sacar todos los pecados y todas las debilidades que concierne la lascivia, lo que concierne la concupiscencias, la embriaguez, la orgía. Si vamos a hablar uno por uno, sacando en una rama de todos los pecados que cada debilidad de estas tiene, pues no vamos a terminar porque es mucho. Y dice que abominables idolatrías. Todo eso hacían aquellas naciones extranjeras y ellos no tenían ley. Y Dios pues los dejó allí en su pecado y le exigía al pueblo de Israel obedecer los mandamientos de Moisés, obedecer la ley de Dios y vivir en santidad. Asunto que ellos nunca cumplieron, que eso es lo que nosotros siempre leemos en la Biblia. Que ellos no obedecieron, sino que hicieron lo mismo que los gentiles. Por eso aquí el apóstol Pedro, predicándole a su congregación, que era de los judíos que se habían convertido al cristianismo, les dice, tengan cuidado y ustedes no vivan el pasado como los gentiles. Y aquí en el verso 4 dice, es que a estos gentiles les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. En ese tiempo eran perseguidos los judíos que se habían convertido al evangelio. Ellos eran perseguidos por sus mismos hermanos judíos incrédulos y también por los gentiles. Y por eso el apóstol se preocupaba tanto por darle orientación a sus iglesias, a sus congregaciones, hablando que ellos tenían que ser fuertes y valientes y seguir adelante. Y nosotros, ¿qué decimos hoy?
Decimos que esta enseñanza de Pedro, pues también la retomamos, porque nosotros hoy también tenemos enemigos que el diablo, como el enemigo principal, siembra en los corazones de mucha gente que se conviertan en enemistad contra nosotros por seguir el camino del Señor. Y quiere el enemigo hacernos mal, hacernos daño de una u otra manera. Así que nosotros no somos hoy exentos de esta meditación o disertación del apóstol Pedro que les estaba dando a la iglesia en ese tiempo. Nosotros también lo recibimos para nosotros porque hoy también vivimos y padecemos las mismas cosas. Entonces aquí en el verso 6, en el 5 dice: ellos, los gentiles, también tienen que darle cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, es decir, a nuestro Dios. Porque esto también ha sido predicado, por esto ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí vemos la misericordia de Dios, que el Señor permitió que toda la humanidad, desde el principio, hayan oído, hayan escuchado la palabra del Evangelio. Aquí cuando dice que el Evangelio fue predicado a los muertos, se estaba refiriendo a aquella gente que vivió desde Adán hasta Noé, o hasta Abraham, cuando ya Dios le hizo ese llamamiento a Abraham. Dice que el Señor Jesucristo, cuando murió, Él fue allá y le predicó el Evangelio a esas personas que habían muerto, a esa gente, pues que eran muchos, eran miles, porque fue desde Adán hasta Noé, y les predicó el Evangelio. Y esa fue la misericordia de Dios. Por eso aquí dice: por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados. Entonces, un día, todos vamos a comparecer en la presencia de Dios, desde Adán y Eva. Vamos todos a comparecer ante la presencia del Señor, y Dios empezará a juzgar a cada uno. Pero si nosotros tenemos buenas obras, muchos frutos que ofrecerle a Dios, y nuestras obras son buenas, no tenemos por qué temer, sino por el contrario, alegrarnos de que nosotros con tanto orgullo seguimos el camino de nuestro Dios, lo amamos con todo nuestro corazón y estuvimos poniendo la cara al mundo y a nuestros perseguidores y enemigos, y a los que no creen en Dios pusimos la cara diciendo: Dios vive, Dios existe, Él merece la honra y la gloria y la alabanza. Bendito el Señor. Así que el Señor en su misericordia dice que Él le predicó a todos para que ninguno se justifique, para que ninguno diga: Señor, yo nunca oí de tu palabra. Nadie. Todos oirán la palabra. Y ahora yo estoy asombrada también en todos los países, porque hay muchos países allí en Asia y en África, donde hay mucha gente que quieren que se le predique la palabra del Señor, pero ellos tienen sus idiomas. Y entonces ya con la inteligencia artificial, gracias al Señor, vamos a llegar a toda esa gente a predicar la palabra del Señor. ¡Qué hermoso es! Y el Señor lo había dicho, y Dios merece la honra y la gloria. Y así como el Señor mandó tantas lenguas allá cuando confundió las lenguas en la construcción de la Torre de Babel, pues así también el Señor, todas estas lenguas, miles que hay en el mundo, el Señor va a llegar al corazón de toda esa gente. Gracias a nuestro Dios. Este evangelio será predicado en todo el mundo, dijo el Señor Jesucristo. Este evangelio será predicado en todo el mundo, lo dijo el Señor, y así será. Gloria al Señor. Acá entonces en el verso 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed sobrios, velad en oración,
Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Qué es ferviente amor? No pecar. Recuerden que el amor es abstenerse del pecado, cualquier pecado. Si una persona es rencorosa, no tiene amor. Si una persona es mentirosa, no tiene amor. Si una persona es envidiosa, no tiene amor. Si es adúltero, fornicario, no tiene amor. Si es homicida, secuestrador, no tiene amor. Recuerden que el amor consiste en que la persona se abstiene de pecar y a esa persona Dios le dice, este tiene amor, porque no ha cometido pecado, porque se abstiene y me está agradando. Está viviendo la vida santa, la vida recta. Entonces miren lo que dice este verso. Yo quisiera que ustedes lo leyeran los que pueden. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo les parece que ustedes habían leído este verso y ustedes no lo habían entendido? Ustedes no habían comprendido ese verso cuando lo han leído varias veces. Yo creo que lo han leído, ¿verdad? Ustedes lo han leído. Y es que yo escuchaba también, yo recuerdo que al principio yo fui a una iglesia evangélica. Cuando yo conocí lo de Dios, lo conocí en una iglesia evangélica, entonces comencé a leer la Biblia. Y entonces allá nos enseñaban que teníamos que memorizar versos. Y esa era la tarea. Había que memorizar versos. ¿Usted cuántos versos se sabe de memoria? Entonces alguien decía, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y la gente decía, en ese tiempo ellos decían, que tener amor era darse abrazos y besos y decir palabras cariñosas, ¿no? Decirle palabras a la persona, ay, que usted es muy bonito o bonita, que te quiero, que te amo, que esto, y con abrazos y besos, que ese era el amor. ¡Qué equivocación! Y decían que el amor cubre multitud de pecados. Estaban diciendo que la persona que era muy amorosa y muy cariñosa y con muchos mimos con los otros, que entonces Dios le perdonaba todos los pecados que tuviera, así los estuviera cometiendo, pero como era mimosa y cariñosa, que ese era el amor que tenía, entonces que listo, podía seguir pecando. ¿Cómo se malinterpretaba erróneamente la palabra del Señor? ¡Qué error tan grande! Pero yo vuelvo y aquí lo leo. Entonces el apóstol dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, que ya dijimos que es ¿qué? No pecar, cualquier pecado que sea. ¿Por qué? Una persona que no peca, que no comete ningún pecado, sino que está andando rectamente en la vida del Señor. Dios, ¿cómo va a ver a esa persona? Dios, ¿cómo va a tratar a esa persona? ¿Cuál sería la opinión que Dios tiene de esa persona? Pues lo más seguro es que Dios dice, este tiene mucho amor. Y como tiene amor, pues yo no lo voy a castigar, yo no lo voy a condenar, yo no lo voy a juzgar, porque Él no está cometiendo ningún pecado. Está lleno de amor. Se abstiene de cualquier pecado. Yo lo voy a bendecir. Eso es lo que significa que el amor cubre la multitud, es decir, que la persona, que los pecados son muchos los pecados. Y esa persona que tiene amor, como no comete pecados, pues tiene que mucho amor. Y por eso dice que el amor cubrirá multitud de pecados, opaca y es a la persona de acusarla de que es maldadosa, porque no es así. Y Dios mismo le ve con buenos ojos, lo bendice, lo respalda, escucha sus oraciones, escucha sus ruegos, porque eso precisamente es lo que significa que cubrirá multitud de pecados, el amor.
Así que nosotros pidámosle al Señor que nos ayude a tener ¿qué? Mucho amor. Que cualquier detalle que usted vea, sienta en su vida, en su corazón, cualquier vestigio de envidia o de rencor o de resentimiento o de malicia o de hacerle un mal o un daño a alguien, cualquier cosa que usted sienta que tiene en su corazón, pídale a Dios que le ayude a quitar eso. Y dígale, Señor, ayúdame a quitar esto que siento, porque yo creo que esto me hace falta para cambiar. Y yo quiero cambiar, porque yo quiero tener amor. Porque dice que el que tiene amor cubrirá multitud de pecados. El que tiene amor significa que no está pecando. Es eso lo que se llama cubrir de multitud de pecados. Que no peca. Que Dios de una vez le dice, este no peca, no ha cometido faltas. Recuerden cuando el Señor habló bien de Job. Y el Señor le decía al diablo, si has visto a mi siervo Job, si te has fijado en mi siervo Job, tan recto que es, tan perfecto que es en su camino. Él no tiene pecados, él tiene mucho amor. Así que ese amor que tiene Job ha cubierto toda la multitud de pecados que existen y que él no los está practicando, sino que el amor que él tiene borró y quitó aquellos pecados que él podría haber tenido en su carne para ofender a Dios. Pero él no era así, por ese amor. Y el Señor decía, ¿sí ves? ¿Has visto a mi siervo Job? Lo recto. Qué hermoso es, hermanos, oír de Dios, hablar así tan bonito de un ser humano. Que nuestro Dios tenga un buen concepto de nosotros. Que Él tenga un buen concepto y que se agrade de todos nosotros. Eso es lo que queremos. Dios nos ayudará. Yo sé que si luchamos, nos esforzamos, no, lograremos esto. Que nuestro Dios nos mire con buenos ojos. Gracias al Rey. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Aquí dice en el 9, dice hospedados los unos a los otros. En ese tiempo no había hoteles, entonces la gente no podía caminar después de las 6 de la tarde porque la noche llegaba y era peligroso por las fieras y el camino y todo, entonces había que hospedarse. Y decía, hay que hospedar a la gente. No hay hoteles, así que ustedes sean misericordiosos y tiendan la mano. Hoy en día ya no tenemos ese problema. Ya hoy en día ya no nos preocupamos por darle hospedaje a alguien porque están los hoteles, ¿no? Bien, así que nosotros tomamos los versos, todos los escritos los tomamos para la realidad que vivimos y los ponemos en práctica. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, los dones espirituales. Ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pues habla de que los dones espirituales que cada uno tenga, pues que lo ministre con los otros creyentes. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, la honra para nuestro Dios. Y que nuestro Dios nos ayude, que el Señor nos ayude a vivir la vida santa. Así que nosotros le pedimos al Señor que nos dé esa fortaleza, esa inteligencia, esa sabiduría para comprender sus caminos y hacer la voluntad de nuestro Dios. Amarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Porque nuestro Dios es misericordioso. Él no nos desampara. Él está escuchándolo a usted, sus oraciones, su clamor. Él ve sus necesidades. Pero como hay necedad, como hay incredulidad muchas veces, entonces Dios no actúa. Y por eso deja que la persona siga sufriendo su problema, su dificultad. Pero si usted es un buen hijo, una buena hija, el Señor estará ahí y le tenderá la mano y Él lo ayudará siempre. No se preocupe por eso.
Bueno, y así, para honrar a nuestro Dios, vamos a iniciar nuestro estudio bíblico del día de hoy. Y vamos a estar empezando con las preguntas que van a ser como de diferentes lugares, no sé. Bueno, ya la pregunta número 1 puede comenzar, hermano. Buenas tardes, hermana. Bienvenida al noreste de los Estados Unidos. Sí, hermano, sí. Que el Señor me la bendiga. Tengo una pregunta bíblica en el libro de Gálatas, capítulo 5, donde habla de los frutos del Espíritu. Hago énfasis en el fruto de la templanza. Para sustentar... ¿En Gálatas 5 dice? Sí, hermano. Gálatas 5. Si todos los hermanos buscan rápidamente en sus lecturas, con diferentes clases de lectura que traen, el teléfono, bueno, la Biblia. Sí, hermano, sí. Capítulo 5 de Gálatas, sí, hermano. Versículo 23. Sí, 23. Hago énfasis en el fruto de la semblanza. Para sustentar esta pregunta, voy a leer en el libro de Vivencias, donde usted, hermana, habla de una manera tan hermosa de las virtudes y cualidades del hermano Luis Moreno. Leo, hermana. Tal serenidad en sus virtudes llevó a la hermana María Luisa en muchas ocasiones a admirarle, sobre todo por su causa de su tranquilidad y nobleza, así como de la templanza de su espíritu. Hermana, fue una época muy hermosa donde nosotros no pudimos vivirla. Hermana, enséñanos en este tiempo qué es el fruto de la templanza y cómo podemos alcanzar esa templanza del espíritu. Ya se me olvidó, a ver, alguien me ayuda con el diccionario. Muchas gracias, hermana. Me parece que la templanza es como tener suficiente paciencia y paciencia, moderación, ser moderado en las cosas, no exagerar, porque hay muchas exageraciones, ¿no? Hay tantas exageraciones en la vida, en las cosas que uno practica. A veces hay tanta exageración en una persona que va a la iglesia que le dicen, ay, tan fanática, ay, tan fanático. ¿Es por qué? Porque exagera, no es moderado en su comportamiento o en su manera de hablar, su manera de hacer las cosas, sino que exagera, entonces por eso. Entonces la templanza como que cubre una moderación total, material y espiritual también, en el comportamiento material y también psicológico o espiritual de la persona, que es moderada en todos sus caminos, de lo que piensa, de lo que hace, de todo esto. Esa es la templanza. Sí. Y él me dice que es la templanza y que otra cosa, hermano. Sí, que cómo podemos alcanzarla en este tiempo. Pues nosotros, cuando queremos agradar a Dios, le pedimos al Señor que nos ayude a comportarnos bien, a moderarnos, a ser educados, a ser realistas, confiar en el Señor, respetar a la gente, ser educado, cómo nos dirigimos con las personas, no sentir la envidia, no sentir el egoísmo, porque es que eso ahí está también, cubre todo eso. Entonces, la templanza es una persona educada también en todo, en la forma como responde, cómo habla, cómo opina. Una persona que se da con cariño y sinceridad a los otros. Todo eso nosotros lo podemos adquirir cuando estamos leyendo la Biblia, cuando oímos al Espíritu Santo en profecía, que Dios a veces nos hace llamados de atención en profecía. Entonces, en las predicaciones, en las enseñanzas, ahí aprendemos y decimos, yo quiero cambiar, yo no quiero ser así. Cuando nosotros vemos los defectos de otra persona y decimos, yo no quiero ser así, yo no quiero hacer como esa persona, no quiero pensar como piensa, como habla, como dice, no, me parece mal. Yo quiero cambiar, yo me voy a cuidar para que yo no vaya a caer en ese error que veo a aquella persona que ha caído en esos errores, en su comportamiento y en todas sus cosas. Entonces yo me cuido de no hacer eso, porque se ve mal. Yo quiero agradar a Dios.
Cuando nosotros leemos los salmos, ahí aprendemos. Cuando leemos proverbios, los proverbios nos enseñan la fórmula correcta de nuestra manera de vivir, de hacer bien las cosas, pensar cómo tratar al prójimo, a las demás personas, la demás gente. Entonces ahí aprendemos, y como deseamos agradar a Dios, pues nos esforzamos para cambiar del error o de lo malo a lo bueno. Y con la ayuda de Dios también. Pidámosle al Señor que nos ayude, que el Señor nos ayude a ser así, de esa forma, para que Dios se sienta orgulloso de sus hijos. Seguimos. Otra pregunta. Muy buenas tardes. Sí, hermano. Sí, hermano. Muy buenas tardes, hermana María Luisa. Le agradezco de corazón por su amor, su entrega y todo lo que nos enseña a través de la doctrina que Dios le ha dado. Tengo una pregunta que nace de mi lectura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo del 6 al 12. Sí, puede leer, hermano. Lucas 21 del 6. Capítulo 6 al 12. Sí. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Señales antes del fin que también están escritas en los libros de Mateo 24, 3 al 20. Hermana, sepa que eso es la enseñanza de este domingo. De mañana. Okay. ¿Verdad que hoy es sábado? De mañana domingo, esa es la enseñanza. No se la pierda, hermana, y ahí está la respuesta bien explícita. Ok. Sin embargo, a ver, ¿qué pregunta? Sin embargo, pregunte, hermana. ¿Hago la pregunta o sigo leyendo? Sí, siga leyendo, hermana. Versículo 7. Y preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, que significa estado de conflictos, violencias, desórdenes, rebeliones contra autoridades, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación. Pero digamos, entre todo lo que usted está leyendo, ¿hay algo que no entienda, que no, digamos, qué es la pregunta? Respecto a esta lectura, tengo la pregunta. ¿Cómo debo entender yo estas señales que el Señor menciona como guerras, pestes, hambre y persecuciones? Pues las guerras, las pestes, las hambres y las persecuciones las ha habido desde que el mundo existe. Desde que el mundo existe ha habido todo eso. Y lo seguirá sucederá todo eso. Eso va a estar sucediendo. Sucede hoy nosotros, ¿qué es lo que vemos en las noticias? De todo lo que oímos del mundo. Eso acontece, eso sucede. Solo que el Señor decía que aunque vengan todas esas cosas, pues que nosotros no vamos a poner una fecha para saber que el Señor va a venir en tal fecha porque ya vino una guerra, porque ya vino una peste, porque hay hambres, porque hay, guerra entre países. Entonces, nadie puede ir a decir a ciencia cierta que va a ser en tal fecha que el Señor va a venir en las nubes a recoger su pueblo. Entonces, por eso, lo que el Señor estaba diciendo ahí ha sucedido, sucede y sucederá. Pero, ¿qué otra pregunta o qué inquietud? En el contexto de los tiempos que estamos viviendo hoy en día, como deportaciones masivas, guerras, enfermedades. Y eso no es nada, hermana. Eso, las deportaciones, eso es un pellizco por ahí en el calcañal. De lo que ha de venir en el mundo, de las cosas que realmente van a venir en el mundo, que nos van a hacer sufrir mucho
y que todo eso el Señor lo permite, pero dice que ni con todo eso nosotros no sabemos el día o la hora en que el Señor se va a manifestar para darle fin a este mundo. Entonces el Señor por eso dice que como no sabemos la fecha, ni Él la va a revelar a nadie, dice que ni los ángeles del cielo saben la fecha, cuándo es que va a ser el fin del mundo o el Señor venir en la nube por su pueblo. Dice que nosotros tenemos que prepararnos y nuestra preparación es que los que vivimos ahora, pues preparémonos y estemos así hasta el último día de nuestra vida con el Señor. Vivir con Dios, hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos preocuparnos. Porque las tribulaciones y los días malos y las guerras, las deportaciones y todo eso, accidentes y todo eso está sucediendo y sucederá siempre. Y Dios guardará a sus hijos. Y Dios sabe a quién bendecir, a quién no va a bendecir. Y nosotros debemos ser cuidadosos de juzgar. Por ejemplo, nosotros no vamos a juzgar al mundo, al gobierno. No debemos juzgar porque solamente Dios sabe lo que está haciendo. Es que los gobiernos del mundo los pone Dios, para bien o para mal, para bendición o para castigo. Dios pone los gobiernos en todo el mundo. Y por eso nosotros no debemos juzgar a la ligera porque quizá ofendemos a Dios. Porque quizá Dios diga, entonces tú sabes más que yo. Si yo quise que esa persona esté allí y entonces tú sabes más que yo, entonces yo tenía que pedirte a ti orientación, diría el Señor. Entonces nosotros respetamos y decimos, Señor, tú lo has querido y así tú lo dispones. Solamente guárdanos a tus hijos. Somos tus hijos y estamos, un día en todo el mundo van a estar los hijos de Dios, en todo el mundo. Y seguramente ellos también van a sufrir tribulaciones cuando Dios envíe, muchas cosas duras, difíciles a alguna nación. Y allí van a estar los hijos de Dios. Entonces, ¿Dios qué hace? Guarda a los suyos, los protege y el resto, pues el Señor castiga. Y para Dios castigar, pues tiene que usar los mismos medios del mundo. Para Dios castigar a un pueblo, a castigar a un grupo de gente, a lo mejor Dios también usa por allá un rey, a un monarca, a un gobierno, como se llame, algún ministro, como se llame, un gobernante. Dios lo usa para castigar también un pueblo. Es que eso lo hemos leído en la Biblia. Nosotros en la Biblia leemos todo eso, que cuando Dios quería castigar, Él simplemente era poner un rey que fuera muy malo. Y cuando Dios quería bendecir, ponía un rey que era muy bueno. Eso lo hemos leído en la Biblia. Dios procede así, siempre ha procedido y seguirá procediendo. Nosotros no podemos juzgar ni decir que sabemos más, sino que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Y lo que vamos a hacer es a orar y a pedirle al Señor misericordia por esa gente que estoy viendo que está sufriendo. Entonces yo veo que esa persona sufre, Señor, ten misericordia de estas personas, dales una oportunidad que esta gente conozca de ti, conozcan tu nombre, tus caminos, para que ellos reciban tu bendición y no vayan a vivir estas tribulaciones que estoy viendo yo por las noticias, ¿no? Porque uno ve todo eso más que todo es por las noticias. Entonces, hermanos, eso es lo que nos resta, orar por la gente, aún la gente del mundo, pedirle a Dios por ellos también. Que conozcan a Dios y nosotros respetemos a nuestro Dios su voluntad. Hermana, siga. ¿Ya terminó? Hermana, su pregunta porque no la dejé hablar. Que si ya terminó y no la dejé hablar, hermana. La última es, ¿y cómo debemos prepararnos espiritualmente ante estas advertencias del Señor? No, pues séle fiel al Señor. Sé fiel hasta la muerte, decía el Señor Jesús. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida.
Dice, el que creyere y llegare hasta el fin, ese será el que es salvo. Entonces, seámosle fieles a nuestro Dios, amemos a nuestro Dios y el Señor hará su voluntad. Nos bendecirá. Bueno, adelante, adelante en el Señor. Seguimos. Otra pregunta. Gracias, hermana. Dios le bendiga, hermana. Hola, hermana María Luisa. Bienvenida, y es promesa del Señor que estaría aquí haciéndole una pregunta. Si me permite, tengo una pregunta de la Biblia y una personal. Sí, hermano. Sí. La primera pregunta de la Biblia está en Romanos 10, del 9 al 10. Sí, puede leer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mi pregunta es, en la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas se practica la oración de salvación a las personas recientes y se les dice que al confesar a Jesús como su Rey y Salvador basta para ser salvos. Pero leyendo las Escrituras y escuchando las enseñanzas me doy cuenta que no se puede lograr un cambio de vida al solamente hacer esta oración, sino que se requiere una transformación y cambio al estilo de vida y búsqueda en el Señor. Mi pregunta es, ¿cómo podríamos aconsejar a las personas de otras iglesias evangélicas acerca de esta práctica? Bueno, digamos, ellos malinterpretan esos versos. Dice, y si confesares con tu boca que Jesucristo pues es el Señor. Entonces, eso es como una generalidad. Ahí estaba predicando, dando la enseñanza del apóstol Pablo y enseñándole, porque en ese tiempo existían como dos religiones, que eran los judíos o el pueblo de Israel y los gentiles, que eran idólatras. Los gentiles tenían miles de dioses y esa era pues la religión de ellos. Entonces, cuando comienzan ellos a predicar el evangelio del Señor Jesucristo, muy difícil para los judíos creer y muy difícil también para los gentiles, que estaban acostumbrados a tener estatuas, esculturas, adorar a los demonios, a los muertos. Bueno, entonces por eso el apóstol les decía que el único camino de salvación era confesar al mundo o predicarle a la gente que el único camino que lleva a la vida eterna era Jesucristo de Nazaret. Era el único camino. Y que ellos tenían que aceptar y creer y tener esa convicción en su ser de que Jesucristo era el camino, Él era la vida y la vida eterna, Cristo Jesús. Entonces, el que lo confesara no era solamente que se parara a decir, sí, levante la mano el que crea, no. Ah, sí, es que yo levanto la mano y creo que Jesucristo es, no. Y aquí en el corazón no hay nada. No, es que no era solamente hablarlo, sino era la convicción, era la doctrina profunda. ¿Cuál es la doctrina profunda? Saber, creer y entender y tener aquí en el corazón la convicción de que el Señor Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios y es el Salvador. Eso es lo que Él quería decir, el que confiese con tu boca. Hay que pregonar, predicar y hablar, pero de lo que hay aquí en el corazón, porque si predicamos solo de boca y de corazón no, entonces de nada sirve. Entonces eso era lo que Él estaba diciendo ahí, que había que predicar, pero con la convicción de que esa era la seguridad, la firmeza de que había un camino de salvación, Cristo Jesús. Entonces ahí de esta forma la gente sería salva. ¿Qué más dice después de ese verso? Dice que el que confesare con su boca, léame el verso, hermana. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces estaba diciendo el Señor, usted tiene que ser pregonero o evangelista o evangelizador después
Después de que usted tenga al Señor en su corazón, tenga los dones, tenga esa vida nueva, esa conversión, entonces usted va a comenzar a predicar, a enseñar a la gente, a predicar el evangelio, a predicar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, de esa manera esta persona se iba a ganar la vida eterna. Eso era lo que estaba hablando ahí el verso. Pero entonces la gente, hoy en día las religiones interpretan literalmente como está ahí el escrito, pero no profundizan, que eso tiene un significado tan profundo, porque ese es un concepto profundo, tener el concepto en nuestra vida de que Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, es un misterio, no lo entendemos, pero Dios nos enseñó que tenemos que creer lo que Él dice. Entonces, que Él es el camino y Él es nuestra salvación. Así que confesar era eso. Entonces, literalmente, algunos, entonces viene una persona por primera vez y le dicen, ¿cuántos quieren levantar la mano para ser salvo? ¿Quién quiere ser salvo? El que vino por primera vez, entonces levanta la mano. Ah, sí, usted quiere ser salvo, venga aquí. Usted confiese que Jesucristo es el Señor. Sí, yo confieso que Jesucristo es el Señor, creo, y ya. De palabra, pero de aquí de corazón. Para él creer que Jesucristo es el Señor, primero tiene que haber conocido, haber oído a Dios, haber experimentado que Dios le habla, que Dios le promete, que Dios le cumple, que Dios le está dando paz, que le está dando felicidad, que le está libertando. Eso es un proceso. Eso no es un momentico que escuchó y ya. Es un proceso hasta que ya en su corazón tiene la convicción si realmente Jesús es el camino de la vida eterna. Él es el Hijo de Dios. Es eso. Bueno, bien. A ver, la pregunta personal que dice la hermana. El enemigo tiende a atacar la mente del creyente con pensamientos vanos, negativos y acusaciones. Y pienso que esta es una de las luchas constantes más grandes que tenemos. Mi pregunta es, ¿qué debemos hacer para vencer estos pensamientos que vienen a nuestra mente continuamente, aparte de pedirle al Señor en oración? Bueno. ¿Cómo podemos lograr un cambio en nuestra mentalidad? Yo quisiera que el Señor deposite sus pensamientos en mí y tener la mente de Cristo. Bueno, hay que quitar la inseguridad. Una persona que se deja llevar por sus pensamientos y piensa y esos pensamientos le traen tristeza, amargura, depresiones, deseo de hacer cosas malas, pesimismo, de todo, amargura, de todo le da eso, porque es insegura, la persona es insegura, le falta firmeza y confianza en Dios. La persona ha oído profecía, ha oído que Dios le ha hablado y le ha hecho promesas, y la persona se le olvidan esas promesas o no cree, le parece imposible, le parece difícil, y como que no cree en esto, no se afianza en esas promesas que Dios le ha hecho, no se afianza en los testimonios que ha escuchado en la iglesia, cuando la gente testifica que Dios los bendice, los liberta, les ha hecho milagros, señales, sanidades. Oyen todos esos testimonios y la persona no los lleva a su mente y a su corazón, sino que se descuida porque hay inseguridad, no hay fe, no hay confianza en Dios. Entonces la persona se deja arrastrar por lo que ve y oye en el mundo, en la situación que vive, en su entorno familiar, y se deja llevar por eso, y por supuesto que no va a tener bendición espiritual, no va a tener triunfos en su vida, no va a tener progreso ni prosperidad, porque no tiene esa confianza, esa seguridad en Dios. Entonces se deja arrastrar por los pensamientos. Uno puede tener muchos pensamientos, pero uno no se va a dejar llevar por ese pensamiento porque uno tiene una convicción aquí en el corazón. La convicción que Dios me ayudará, Dios me da el triunfo, Dios me va a tender la mano, Él me va a ayudar a seguir adelante, a alcanzar lo que me ha prometido. Entonces, es eso, hermana. Hace falta conversión a Dios.
hace falta que sea más segura, más firme. Eso es lo que hace falta. Y cuando ya tenga eso, ese amor a Dios y ese deseo ardiente en su corazón de agradar a Dios, de confiar en Él y de que su oración que usted hace, confíe y crea que esa oración le llega a nuestro Dios, entonces Dios va también a ayudarle y usted va a ser una persona diferente, una persona que realmente va a recibir el beneficio del Señor, porque el Señor va a tener misericordia. Pero entonces usted no se deje llevar por como las olas del mar que se dejan llevar por el aire, por el viento. Se deja arrastrar de cualquier viento, para allá, para acá, para allá, para acá. No, usted sea firme, confíe y pídele a Dios que le ayude para que tenga esa seguridad y esa convicción y verá cómo su vida va a cambiar de ahora en adelante. No solamente su vida, sino la de cualquier otra persona que también está viviendo la misma situación o vive lo que la hermana está preguntando sobre esa pregunta, que esas inseguridades y esas faltas de confianza en nuestro Dios. Hay que clamarle al Señor y pedirle ayuda a Dios. No dude, Dios está ahí cerca de usted. Dios está a su lado y Él le va a ayudar. Bueno, seguimos adelante. Seguimos adelante. Hermana María Luisa, que Dios la bendiga. Gracias. Muchas gracias, hermana, por profundizar en la lectura de hoy, en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8. En verdad aprendí mucho sobre sus palabras. Gracias, hermana. Hermana, tengo 2 preguntas, si me lo permite. Si Sí. fuera, gracias, hermana. La primera pregunta, hermana, es sobre el Señor Jesucristo, el sacerdocio y el orden de Melquisedec. La lectura está en Hebreos 7:11. Sí, puede leer, hermano. Hebreos 7:11. Sí. Sí, señora, gracias. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Hermana, en la iglesia hemos aprendido que Melquisedec es el mismo Señor Jesucristo, quien es también Rey de Reyes y sumo sacerdote según ese orden de Melquisedec. También sabemos, según Apocalipsis 1:6, que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, si Cristo es el Rey de los Reyes y el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, y los hijos de Dios son llamados para ser reyes y sacerdotes por medio de él, ¿bajo qué orden pertenece el sacerdocio espiritual de un hijo de Dios? Gracias, hermana. Muy fácil. Bajo el orden de Melquisedec. Bajo ese orden, nosotros seremos, o ya el Señor nos ha puesto ese título. Espero que todos tengamos ese título. Reyes y sacerdotes. Ese sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es Cristo Jesús. Ese rey Melquisedec se le apareció a Abraham y dice que Abraham le dio los diezmos de todo a ese rey y después el rey desapareció y Abraham no se dio cuenta, pensó que estaba hablando con un ser humano y estaba hablando era ahí con el Señor Jesucristo en esa época. Y aquí en Hebreos dice que si el sacerdocio que tuvo Aarón y su familia, sus hijos, que si ese sacerdocio hubiese dado la salvación eterna, que entonces nuestro Señor Jesucristo no hubiese venido, ni hubiese sido tampoco ese rey, ese sacerdote Melquisedec, porque el sacerdocio de Aarón, de la ley de Moisés, hubiese sido suficiente. Pero como dice que ellos fallaron y no pudieron dar la bendición y la salvación, ese sacerdocio de Aarón, por eso el Señor Jesús, como que viene del Melquisedec, siendo el mismo Señor, ese es el rey, ese es el sacerdote perfecto que vino a salvar la humanidad
y que bajo ese título nosotros, sus descendientes, también vamos a estar gozando de ese título, de ser reyes y sacerdotes para el Señor, para servirle allá en la vida eterna. No, y desde ahora le tenemos que servir al Señor con la predicación del Evangelio. Eso. Bueno, dice que son 2 preguntas. Sí, hermana. Primero, con su respuesta se me ocurre una mini pregunta. Sí, hermana. Gracias, hermana. Según su respuesta, hermana, podría ser, si pudiera profundizar, el rey David, cuando comió del pan de propicio y no fue contado, fue contado justo, ¿se podrá decir que él de una forma u otra está representando a ese sacerdocio? No, hermano, bueno. Sucedió que con el rey David, a él lo estaban persiguiendo. El rey Saúl estaba persiguiendo a David porque se enteró que Dios iba a nombrar a David como rey y él de la envidia comenzó a perseguirlo para quitarle la vida. Y David iba como con 300 hombres, creo, no estoy bien segura del número. David se escondió por allá en una cueva, bueno, andaban por el desierto, por las montañas, no había que comer. Y como no tenían que comer, pues sus hombres todos estaban desfalleciendo. Dice que él llegó allá donde un sacerdote, y llegó allá y le preguntó al sacerdote que si él tenía algo de comida, porque él para él y para sus hombres. Y el sacerdote, que era el sacerdocio de Aarón, ¿no? Era el sacerdocio de Aarón. Él le dijo que solamente lo único que tenía eran los panes de la proposición y era prohibido en la ley que los panes de la proposición solamente se los podía comer el sacerdote y su familia. Así que nadie más podía comer ese pan. Así que David dijo, pues aquí yo me voy a comer ese pan con mis hombres porque no me voy a morir de hambre. Entonces él se comió ese pan. Aparentemente cometió una infracción, pero Dios no le tuvo en cuenta eso a David. Le perdonó la falta. Por eso él lo hizo. Pero ya de ahí, Dios no le cobró por él haber hecho eso. Y por eso es que el Señor Jesús también, él cuenta esa historia. Cuando él está predicando, le cuenta y le dice que el Señor Jesús, cuando sanaba el día sábado o cuando iba a la casa de un pecador, y dice que él iba allá y que le hablaba a la gente, pues les predicaba y hacía señales y milagros. Al Señor Jesús lo criticaban, le decía que en la ley de Moisés era prohibido, que no era lícito que el día sábado se trabajara y que porque el Señor Jesús estaba trabajando el sábado, haciendo milagros, haciendo todas esas obras. Entonces el Señor le dijo que si no recordaba que David también había cometido una infracción de comer los panes de la proposición siendo prohibido y que nada había pasado. Entonces que el Señor Jesús, siendo el Señor del sábado, pues con mayor razón él podía trabajar el día sábado, aunque la ley dijera que no. Bueno, esas eran pues las enseñanzas que el Señor daba en ese tiempo y que nos sirven a nosotros también hoy, de que miramos que Dios permite muchas cosas a alguien en un momento dado en la vida, pero eso no significa que todos nosotros nos vamos a volver infractores, sino que Dios tiene misericordia de alguien en algún momento de la vida por el amor que Dios nos tiene. Bueno. Amén. Gracias, hermana. Bien. Bueno, seguimos. Entonces, ¿puedo hacerla? Sí, hermano. Ok. Gracias, hermana, lo agradezco. Esta segunda pregunta es sobre Jacob, el Señor Jesucristo, la iglesia y el diezmo. Son 2 lecturas. La primera es en Génesis 28, verso 20 a 22. Sí, lee a ver qué es. Y dice, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hermana, entendemos que la casa
de la cual Jacob habló en Génesis 28, está simbolizando la iglesia y que la roca que él ungió representa al Señor Jesucristo. En ese mismo momento, Jacob hizo un voto de dar al Señor el diezmo de todo lo que Dios le diera. Dios lo sacó adelante y finalmente volvió a la tierra de su padre como promesa cumplida. En base de esto, me gustaría leer en Hebreos 10:5, donde el profeta, tomado por el Espíritu Santo, da a conocer sobre el Señor Jesucristo como hijo, conversando con el Padre sobre su plan divino. Sí, hermano, lea. Dice Hebreos 10, del 5 al 7, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hermana, podríamos ver una similitud entre lo que Jacob vivió, sabiendo que él habla tomado por el Espíritu Santo, y con lo que hizo el Señor Jesucristo de venir a este mundo, a levantarle casa a Dios dentro de nuestros corazones y regresar al Padre entregando la iglesia como el diezmo de todo lo que el Padre le dio. Gracias, hermano. Bueno, hermano, los dos versos no tienen relación. Lo de Jacob no tiene como la misma relación de lo del Señor Jesucristo. Jacob, Dios le dijo que él le cambió el nombre, ¿no? Cuando Dios hizo el llamamiento a Jacob, le cambió el nombre y le dijo que él ya no se llamaría Jacob, sino Israel. Entonces, al ponerle el nombre de Israel, estaba, ahí sí vemos el simbolismo o la ilustración que Jacob significaba ese Israel o ese pueblo, esa nación que Dios iba a formar con Jacob y sus hijos. Y esa nación o ese Israel, cuando Dios le cambió el nombre a Jacob de Israel, Dios estaba mirando al futuro, que ese Israel estaba refiriéndose al Israel espiritual. Y el Israel espiritual, pues el Señor Jesucristo. Él era ese Israel espiritual. Pero en la primera lectura que usted hace cuando Jacob hace ese pacto, él lo hace como humano que era. Le dice a Dios que lo bendiga, que a él nada le falte, porque en ese entonces la gente no conocía a Dios. Él no se había manifestado mucho a la humanidad, entonces eran las primeras veces que Jacob tenía esas experiencias con Dios, y por eso para él fue algo maravilloso, algo novedoso. Y por eso en el pacto le dice, Señor, si tú vas a estar conmigo en mi vida, si tú me vas a bendecir y a mí nada me va a faltar porque yo tengo que huir, irme a vivir a otro lugar y que no me falte nada, porque él se iba a ir de su familia. Entonces es cuando pues Dios le da esa visión, y es cuando él ve a Dios, ve la escalera de ángeles que suben y bajan, y entonces él profetiza, porque él dice que él duerme y pone de cabecera una piedra y dice, esta piedra será casa de Dios. Bueno, ni él mismo entendía qué era lo que estaba diciendo, pero él estaba así ahí hablando, como ese Israel espiritual que es el Señor Jesucristo, y que esa roca, que es el Señor Jesús, donde él iba a poner su cabeza. Entonces él decía, sí, pero yo te voy a dar los diezmos. Pero mire que el Señor Jesús, pues ahí a él no menciona que él va a dar los diezmos, porque ya en Hebreos está enseñando que los diezmos los recibían los mortales por una orden del Señor, pero ya no tenía nada que ver el diezmo con el Señor Jesucristo, con la obra que él estaba haciendo. No podemos decir que nosotros los creyentes somos el diezmo para Dios, no. Nosotros es la iglesia. Entonces ya con el Señor Jesucristo, ya el tema del diezmo ya queda a un lado, porque el diezmo era solamente para los humanos, que Dios lo impuso. Lo impuso, y nosotros vemos también que en la iglesia, cuando comenzó esta obra, el Señor le hablaba mucho a la gente que llegaba por primera vez. El Señor les hablaba de los diezmos y les enseñaba
que ellos tenían que dar el diezmo y el Señor siempre estaba revelando y enseñándole a la gente. Pero ese es un asunto ya de los mortales, del humano, porque pues el Señor, sabiendo que como materia que somos, como humanos, pues para hacer cualquier cosa se necesita el dinero. Y porque no tenemos alas para volar como los pajaritos y irnos de un lugar a otro, y para conseguir la comida pues también qué difícil. Entonces el Señor por eso fue que Él puso lo del diezmo, y eso fue desde antes de la ley de Moisés, para enseñarle al hombre de que como eso iba a ser como la contribución para la obra evangelizadora. Pero con el Señor Jesucristo ya no fue así, porque el Señor Jesús comenzó, ya fue a predicar, y ya es espiritual. La iglesia es espiritual porque dice que la iglesia es con los corazones o la fe de gente de muchas naciones, que Dios formará su iglesia, su pueblo perfecto, que eso se cumplirá. Y ya el Señor un día le va a presentar a Dios, es una iglesia, un templo, y Él como roca, Él es la roca. Entonces ahí ya se aparta lo del diezmo, ¿no? Ya no tiene nada que ver el diezmo con Cristo Jesús. Pues no sé si me hice entender o lo confundí más. No, señora. Bueno. Muchas gracias, hermana maestra, por excelencia. Bueno, Dios les bendiga. Por allí seguimos. Que mi Dios los bendiga a todos, a todas mis queridos hermanos. Dios los bendiga. Y allá los hermanos también. Una bendición para todos ustedes. Vamos a estar orando al Señor. En nuestra oración le pediremos al Señor misericordia por todas aquellas personas enfermas, por todos los enfermos, enfermedades mentales, enfermedades físicas, psíquicas. Vamos a pedirle al Señor. Padre Santo, Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu santa palabra. Gracias, eterno Dios, porque tú has estado con nosotros el día de hoy. Yo sé, Señor, que te has agradado con las preguntas y te has agradado también con la buena voluntad y con el deseo de los corazones de crecer, de aprender tu doctrina, de hacer tu voluntad, crecer espiritualmente. Yo sé que hay muchos hermanos que luchan por su vida espiritual y tú los conoces y tú los vas a bendecir. Tú vas a estar con cada uno de ellos, ayudándoles, libertando, limpiando los corazones, limpiando la mentalidad de cada uno, purificando, mi Señor, las vidas y dándoles a cada uno vida nueva, llenándolos del poder de lo alto. El Espíritu Santo descienda con poder sobre cada uno y sea libertando y limpiando cada ser. Llena, Señor, a cada uno de la obra poderosa del Espíritu Santo y sus dones, dando los dones espirituales, mi Señor, bautizando con tu Espíritu Santo, rompiendo cadenas, Señor, rompiendo ataduras, ligaduras, quitando brujerías, hechicerías, quitando maldiciones, quitando enfermedades físicas, enfermedades mentales y psíquicas, destruyendo la obra del maligno, mi Señor. Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, extiende tu mano sobre todos los hermanos y las hermanas que han venido el día de hoy y también todos aquellos que nos ven en el video en diferentes lugares del mundo. Señor, tu mano poderosa bendiciendo, sanando, dando alegría, dando gozo, dando paz, felicidad, prosperándoles en su camino, llenándoles de bendiciones materiales y espirituales, Señor. Escuchando sus oraciones, su clamor. Señor, piden ellos misericordia, sanidad, libertad, y tú se la darás, porque ese es tu amor. Esa es tu misericordia para siempre. Esas son tus promesas, eterno Dios. Grandes maravillas tú harás en medio de nosotros. Grandes prodigios. Gracias, Padre Santo, por romper
ataduras del enemigo. Libertad, eso queremos, mi Señor. Libertad queremos, Señor mío. Limpieza queremos, Señor. Manifiesta tu poder, Señor, y envía tu Espíritu Santo y bautiza con el Espíritu. Bautízalo, Señor. Bautiza, Señor. Llénale de tu poder. Dale los dones espirituales, Señor. Sana, Señor mío, todas aquellas mentes enfermas. Ayúdale, Señor, dales cordura, limpieza y liberación y sanidad, mi Señor. Libertad queremos, Señor. Liberta, oh Señor. Rompe, Señor, las cadenas. Rompe ataduras, mi Señor. Poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso eres tú, mi Señor. Poderoso, Señor. Envía tu poder. Envía tu poder. Envíanos, Señor, a predicar. Envíanos, Señor, a enseñar tu palabra santa. Bendito el Señor. Gracias, mi Padre. Gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Porque las bendiciones no se harán esperar. Porque los dones no se harán esperar. De pronto me estaré manifestando con los dones, con milagros y señales y con muchas sanidades. Mucha liberación viene para muchos y van a estar recibiendo cada uno lo que han pedido, y las peticiones de sus corazones que me han pedido les concederé. Y pronto van a recibir lo prometido y estaré dando la bendición y la sanidad y cumpliré mi palabra, y todos van a tener sanidad espiritual, material, física, mental, y voy a dar limpieza y dones espirituales, bendiciones materiales. Quitaré los impedimentos y las ataduras que el diablo ha puesto muchos. Estaré destruyendo la obra del maligno. Los guardaré y los protegeré y les libertaré. Limpiaré los corazones de muchos. Gracias, Señor y Dios Todopoderoso. Gracias por tus promesas, Señor. Rompe las cadenas, Señor. Bendice y liberta, Señor. La libertaré y bendeciré. Gracias, Señor. Gracias, aleluya. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos del fatal y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz le llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña hoy? Ya iré, yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos del fatal y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo elevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña hoy? Yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. Sí, mi Señor, gloria a mi Señor. Gloria al Todopoderoso. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Aleluya. Gracias al Señor. Señor les bendiga a todos. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga y hasta pronto. Hasta pronto, hasta pronto. El Señor les bendiga. Dios les bendiga.